El 8 de abril de 2002, en su departamento del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, María Félix murió. Era su cumpleaños número 88. La manera en que murió, en el día exacto en que nació, tiene la forma de las coincidencias que parecen demasiado precisas para ser accidentales, aunque no haya forma de explicarlas de otra manera. Entre las cosas que las personas que se encargaron de su cuarto encontraron después, entre los libros y las cartas, y los objetos que acumula alguien que vivió 88 años, con la intensidad con la que la doña vivió, había algo que produjo un silencio breve entre los que lo encontraron. Una fotografía, no de ella, no de ninguno de los hombres con quienes había estado, no de Jorge Negrete, cuyo nombre el mundo entero asociaba con ella, con la solidez de los grandes romances del espectáculo. La fotografía era de Pedro Infante. No la fotografía de un cartel o de una portada de revista. La fotografía de alguien que fue tomada en un set de cine, en la informalidad del trabajo, con la cara de quien no sabe que en ese momento alguien lo está mirando con la atención que produce encontrar algo que no se esperaba encontrar. La fotografía de Pedro Infante que María Félix guardó durante 45 años. Hoy vamos a hablar de eso, del amor que la doña nunca nombró en público, de lo que ocurrió entre los dos durante los meses de 1956 en que filmaron Tizoc, de por qué el 14 de febrero de 1957 fue el último día que los dos estuvieron juntos en público, y de lo que María Félix llevó consigo durante 45 años hasta que murió en su cumpleaños. Para entender lo que ocurrió entre Pedro Infante y María Félix, primero hay que entender lo que eran los dos en el momento en que sus mundos se encontraron de la manera en que se encontraron. Y lo que eran los dos en 1956 era algo que la industria del cine mexicano había producido en sus mejores años y que no volvería a producir de la misma manera nunca. Pedro Infante tenía 38 años, llevaba 15 en la industria. Las películas de Pepe el Toro, A Toda Máquina, El Inocente, una carrera construida sobre algo que la pantalla capturaba pero que venía de adentro, la autenticidad de quien no actúa ser del pueblo porque es del pueblo, de quien llora en la pantalla con lágrimas que el país entero reconoce porque vienen del mismo lugar que las propias. María Félix tenía 42 años, llevaba 13 en la industria. Doña Bárbara, Enamorada, Río Escondido, La Diosa Arrodillada. Una carrera construida sobre algo diferente pero de igual magnitud. La presencia de quien no necesita que el mundo le dé permiso para existir de la manera en que existe. La belleza, que era también inteligencia y voluntad. Y la negativa a ser de ninguna manera que no fuera la que ella eligiera. Dos fuerzas de diferente naturaleza. Y los dos disponibles, en ese momento, para lo que la vida fuera a traer. Jorge Negrete había muerto en diciembre de 1953. María Félix lo había amado de una manera que los conocieron de cerca describían con el asombro que produce ver a alguien que generalmente no deja que nada la afecte completamente rendirse a algo sin calcular exactamente el costo. Negrete y Félix. Esa unión que el mundo del espectáculo había celebrado en 1952 como la reunión de los dos más grandes. La actriz que no se dejaba domar y el charro que tampoco se dejaba domar. Los dos tan iguales en la magnitud de lo que eran, que el mundo exterior no terminaba de entender cómo podía funcionar, y que los conocían de cerca sabían que funcionaba exactamente, porque los dos tenían dentro la rareza de los que no necesitan que el otro sea menos para ser ellos mismos. Negrete murió a los 42 años. María Félix tenía 39 cuando enviudó. Y los 3 años que pasaron entre esa muerte y el principio de la filmación de Tizoc con Pedro Infante fueron 3 años en que la doña demostró una vez más algo que era parte fundamental de quién era, que sabía sobrevivir las cosas que habrían destruido a personas con menos sustancia interior. Sobrevivió la muerte de Negrete, sin quebrarse en público, sin el tipo de viudez ostentosa que el mundo del espectáculo de esa época esperaba y que en algunos casos casi requería, con la dignidad específica de alguien que sabe que el dolor es real y que también sabe que el dolor no cancela el resto de lo que uno es. Ismael Rodríguez dirigió Tizoc, el director, que ya era para ese momento. El 8 de abril de 2002,
en su departamento del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, María Félix murió. Era su cumpleaños número 88. La manera en que murió, en el día exacto en que nació, tiene la forma de las coincidencias que parecen demasiado precisas para ser accidentales, aunque no haya forma de explicarlas de otra manera. Entre las cosas que las personas que se encargaron de su cuarto encontraron después, entre los libros y las cartas, y los objetos que acumula alguien que vivió 88 años, con la intensidad con la que la doña vivió, había algo que produjo un silencio breve entre los que lo encontraron. Una fotografía, no de ella, no de ninguno de los hombres con quienes había estado, no de Jorge Negrete, cuyo nombre el mundo entero asociaba con ella, con la solidez de los grandes romances del espectáculo. La fotografía era de Pedro Infante. No la fotografía de un cartel o de una portada de revista. La fotografía de alguien que fue tomada en un set de cine, en la informalidad del trabajo, con la cara de quien no sabe que en ese momento alguien lo está mirando con la atención que produce encontrar algo que no se esperaba encontrar. La fotografía de Pedro Infante que María Félix guardó durante 45 años, hoy vamos a hablar de eso, del amor que la doña nunca nombró en público, de lo que ocurrió entre los dos durante los meses de 1956 en que filmaron Tizoc, de por qué el 14 de febrero de 1957 fue el último día que los dos estuvieron juntos en público, y de lo que María Félix llevó consigo durante 45 años hasta que murió en su cumpleaños. Para entender lo que ocurrió entre Pedro Infante y María Félix, primero hay que entender lo que eran los dos en el momento en que sus mundos se encontraron de la manera en que se encontraron. Y lo que eran los dos en 1956 era algo que la industria del cine mexicano había producido en sus mejores años y que no volvería a producir de la misma manera nunca. Pedro Infante tenía 38 años, llevaba 15 en la industria. Las películas de Pepe el Toro, A Toda Máquina, El Inocente, una carrera construida sobre algo que la pantalla capturaba pero que venía de adentro. La autenticidad de quien no actúa ser del pueblo porque es del pueblo, de quien llora en la pantalla con lágrimas que el país entero reconoce porque vienen del mismo lugar que las propias. María Félix tenía 42 años, llevaba 13 en la industria. Doña Bárbara, Enamorada, Río Escondido, La Diosa Arrodillada. Una carrera construida sobre algo diferente pero de igual magnitud. La presencia de quien no necesita que el mundo le dé permiso para existir de la manera en que existe. La belleza, que era también inteligencia y voluntad. Y la negativa a ser de ninguna manera que no fuera la que ella eligiera. Dos fuerzas de diferente naturaleza. Y los dos disponibles, en ese momento, para lo que la vida fuera a traer. Jorge Negrete había muerto en diciembre de 1953. María Félix lo había amado de una manera que los conocieron de cerca, describían con el asombro que produce ver a alguien que generalmente no deja que nada la afecte completamente rendirse a algo sin calcular exactamente el costo. Negrete y Félix. Esa unión que el mundo del espectáculo había celebrado en 1952 como la reunión de los dos más grandes. La actriz que no se dejaba domar y el charro que tampoco se dejaba domar. Los dos tan iguales en la magnitud de lo que eran, que el mundo exterior no terminaba de entender cómo podía funcionar, y que los conocían de cerca sabían que funcionaba exactamente, porque los dos tenían dentro la rareza de los que no necesitan que el otro sea menos para ser ellos mismos. Negrete murió a los 42 años. María Félix tenía 39 cuando enviudó. Y los 3 años que pasaron entre esa muerte y el principio de la filmación de Tizoc con Pedro Infante fueron 3 años en que la doña demostró una vez más algo que era parte fundamental de quién era, que sabía sobrevivir las cosas que habrían destruido a personas con menos sustancia interior. Sobrevivió la muerte de Negrete, sin quebrarse en público, sin el tipo de viudez ostentosa que el mundo del espectáculo de esa época esperaba y que en algunos casos casi requería, con la dignidad específica de alguien que sabe que el dolor es real y que también sabe que el dolor no cancela el resto de lo que uno es. Ismael Rodríguez dirigió Tizoc, el director, que ya era para ese momento una figura central del cine mexicano que tenía en su haber
nosotros los pobres y ustedes los ricos, que conocía a Pedro Infante en la manera en que se conoce a alguien con quien uno ha construido algo que importa, fue quien ideó la película que reuniría a los dos más grandes del cine mexicano en ese momento. La historia de Tizoc es la historia de un amor imposible. Tizoc es un indígena purépecha que se enamora de María, una mestiza de familia prominente. Un amor que cruza las fronteras de clase y de raza que el México de los 50 tenía trazadas con la solidez de lo que lleva décadas sin ser cuestionado abiertamente. Un amor que el mundo que rodea a los dos no puede aceptar y que sin embargo existe con la fuerza que tienen las cosas que no piden permiso para existir. Ismael Rodríguez eligió a Pedro Infante para Tizoc y eligió a María Félix para María. Esa elección, que en términos de taquilla tenía toda la lógica del mundo, tenía también algo que Rodríguez tal vez calculó y tal vez simplemente esperó que ocurriera, que los dos actores más magnéticos del cine mexicano en el mismo set de trabajo producirían algo en pantalla que ninguna actuación técnica podía fabricar. Tenía razón, pero lo que produjo en pantalla era la superficie de algo que se produjo también fuera de la pantalla. El rodaje de Tizoc comenzó en 1956. Las locaciones incluían lugares de extraordinaria belleza visual. El México indígena y colonial, que Gabriel Figueroa, que volvió a estar detrás de la cámara en esta producción, convirtió en imágenes que siguen siendo algunas de las más reconocibles del cine mexicano de ese periodo. Y en esas locaciones, Pedro Infante y María Félix, los dos sabían exactamente lo que la industria esperaba de ellos en esa película. Los dos tenían la experiencia y la profesionalidad de quienes llevan más de una década en el trabajo para entender qué significa producir lo que la película necesitaba que produjera. Pero algo ocurrió en ese set que fue más allá de lo profesional. Los testimonios de las personas que trabajaron en la producción de Tizoc son los testimonios que los técnicos de cine dan cuando describen sets donde algo que no estaba en el guión estaba también presente. Con las imprecisiones que produce la memoria de décadas, con las reticencias de quien habla de algo que pertenece a personas que en su momento no querían que se hablara, pero con una consistencia específica en lo que describe, que lo que había entre Pedro Infante y María Félix en ese set era diferente a la química ordinaria de actores que trabajan bien juntos. La química entre actores tiene niveles. El nivel básico, dos personas que saben su oficio y que producen lo que el director necesita con la eficiencia que produce la experiencia. El nivel intermedio, dos personas que tienen algo en común más allá del trabajo, que se respetan o que se divierten con el otro, y que eso produce en la pantalla algo que el trabajo solo no produce. Y hay un nivel que es diferente a los dos anteriores, que ocurre muy raramente, y que cuando ocurre, los que lo presencian lo reconocen aunque no siempre puedan nombrarlo. El nivel en que lo que está en la pantalla no es actuación, sino algo que el set de trabajo convocó de la vida real y que la cámara capturó porque estaba ahí. Eso fue lo que ocurrió en el set de Tizoc. Los que trabajaron en esa producción y que hablaron después, con la distancia que dan las décadas, lo describieron de maneras diferentes, pero con el mismo núcleo. Que cuando Pedro miraba a María en las escenas, la miraba de una manera que Ismael Rodríguez notó, y que Rodríguez, que conocía a Pedro de haber trabajado con él antes, reconoció como algo diferente a la actuación de Pedro en otras películas. Y que María Félix, que era notoriamente difícil de sorprender, tenía algo en la presencia cuando trabajaba con Pedro, que las personas que la habían visto trabajar con otros actores no habían visto antes. María Félix no se sorprendía con facilidad. Eso era parte de lo que la hacía ser quien era. Había vivido suficiente, había visto suficiente, había recibido suficiente atención de suficientes personas extraordinarias para que la sorpresa de nuevo cuño requiriera algo que pocas personas o pocas situaciones podían dar. Pedro Infante la sorprendió. No porque lo intentara. Pedro no era el tipo de hombre que calcula el efecto que produce. Era el tipo de hombre que es lo que es de manera tan completa que el efecto se produce sin que ninguna de las dos partes lo haya planificado. La atención genuina, la curiosidad real, la calidez que no era de protocolo
sino de alguien que genuinamente quería saber lo que la persona enfrente tenía dentro. María Félix había estado rodeada durante décadas de hombres que querían estar cerca de ella por lo que ella representaba. Por la belleza, por la fama, por el acceso que su compañía producía, por la manera en que estar junto a la doña cambiaba la percepción del hombre que estaba junto a ella. Pedro no quería nada de eso. Pedro simplemente era Pedro. Y eso, para María Félix, era algo que no había encontrado con la frecuencia que la vida podría haberle dado. Las locaciones de Tizoc eran espacios que la vida fuera del set hacía más íntimos de lo que la Ciudad de México habría permitido. Los viajes a los lugares de filmación, las horas entre una toma y la siguiente donde el equipo completo de producción existe en el mismo espacio y donde la distancia social que la vida urbana produce entre las personas naturalmente se reduce. Pedro Infante y María Félix, en esas horas entre tomas, los que los observaron describieron algo que era diferente a la manera en que los dos actores principales de una producción ordinaria se relacionan en esos espacios. Conversaciones que se extendían más allá de lo que el contexto de la pausa de trabajo requería. La presencia específica de alguien que ha encontrado a otra persona que vale la pena de ese tipo de tiempo. Y algo más que los testimonios describen con la imprecisión que producen las memorias de los que observan sin ser parte de lo que observan. Una tensión, del tipo que existe entre personas que tienen algo entre ellas que todavía no ha terminado de definirse o que no puede definirse de la manera que ambas partes querrían que se definiera. Pedro Infante en ese periodo de su vida tenía una situación personal que hacía que la tensión de Tizoc tuviera los límites que tenía. Irma Dorantes, la actriz con quien vivía, con quien había tenido a su hija Irma Guadalupe, a quien el mundo exterior identificaba como su compañera, aunque el matrimonio que los dos habían contraído fuera jurídicamente inválido porque Pedro nunca se había divorciado de María Luisa León. Esa situación existía, era real. Tenía el peso de los años y de los hijos y de una vida construida en común, aunque esa vida tuviera sus propias complicaciones. Y al mismo tiempo, en el set de Tizoc, había algo que no se parecía a nada de lo que existía en ese contexto. María Félix era una persona de una dimensión diferente a todo lo que Pedro había encontrado antes. No porque las mujeres que había conocido antes no tuvieran su propia magnitud, sino porque María Félix tenía algo que era rarísimo incluso entre las personas de magnitud. La capacidad de ser exactamente lo que era, sin ningún tipo de concesión hacia lo que el mundo quería que fuera. Eso era la doña. Y eso era lo que Pedro encontró en ese set. Ismael Rodríguez, que dirigió el rodaje con la mirada del director que sabe que algo extraordinario está ocurriendo en su set y que tiene que capturarlo sin destruirlo, habló en pocas ocasiones sobre la naturaleza del ambiente en la producción de Tizoc. Cuando habló, lo hizo con la discreción de alguien que respeta a los artistas con quienes trabajó y que entiende que hay cosas sobre las personas que no le pertenecen al que las observó. Pero hay una entrevista de los años 70, donde Rodríguez dijo algo sobre la filmación de Tizoc que los que la leyeron en el momento y que los que la leyeron décadas después, con el contexto adicional que el tiempo va dando, encontraron significativa. Dijo que en el set de Tizoc había ocurrido algo que no había podido planear como director. Que hay cosas que el director puede convocar con el guión y con la composición y con el trabajo con los actores. Y que hay cosas que el director no puede convocar porque vienen de los actores mismos, de sus vidas reales, de algo que está en ellos antes de que la cámara empiece a rodar. Dijo que en Tizoc eso había estado presente. No explicó qué era eso. No necesitó explicarlo. Los que habían estado en el set lo entendieron. El 14 de febrero de 1957, Tizoc se estrenó en México. 14 de febrero, día de San Valentín. La fecha no fue elegida por casualidad. Los productores de la industria cinematográfica de esa época sabían exactamente lo que hacían cuando elegían las fechas de estreno. Y elegir el 14 de febrero para la película que reunía a Pedro Infante y María Félix era una decisión que tenía su propia lógica comercial y su propia lógica simbólica. La película del amor imposible, el 14 de febrero, los dos más grandes del cine mexicano en la misma pantalla.
El estreno fue un evento. La prensa, las cámaras, el tipo de noche que la industria producía cuando quería que el mundo viera que lo que hacía valía la pena de verse. Pedro Infante y María Félix llegaron a ese estreno. No juntos, en el sentido de que nadie los registró como pareja que llegaba juntos. Eso, el mundo exterior no lo habría entendido de la manera que habría necesitado entenderlo sin el contexto que el mundo exterior no tenía. Pero estuvieron en el mismo espacio, frente a las cámaras, en la noche del 14 de febrero de 1957. Fue la última vez que los dos estuvieron juntos en público. 59 días después, Pedro Infante estaba muerto. El 15 de abril de 1957. Esa fecha, que México guarda con el peso de las fechas que se convierten en parte de la conciencia colectiva de un país, llegó 59 días después del estreno de Tizoc. Pedro había seguido trabajando. El ritmo de su carrera no daba tregua y no la pedía. La gira que lo llevó a Mérida era parte de ese ritmo. El Cessna 310. Los 4 minutos. La pista del aeropuerto de Mérida. El mundo se enteró. México lloró. Y en la Ciudad de México, en el departamento donde vivía María Félix, algo ocurrió que los testimonios de los que estuvieron cerca de ella en esas horas describen con la imprecisión de quien intenta poner palabras a algo que no las tiene exactas. No fue el duelo de quien pierde a un colega, fue el duelo de quien pierde algo que solo ella sabía que perdía. Lo que los que estaban con María Félix ese 15 de abril vieron en ella era diferente a las reacciones que María Félix había tenido ante las muertes de otras personas que habían sido importantes en su vida. Diferente también a la manera en que había reaccionado ante la muerte de Jorge Negrete, que había sido visible y pública de una manera que este no era. Este era diferente. Interno. Contenido. Como si lo que se estaba perdiendo fuera demasiado propio para que el mundo exterior tuviera acceso a ello. Las personas que la rodearon en esas horas no supieron qué decirse entre ellos sobre lo que veían. Una de ellas, que vivió suficiente para poder hablar mucho después, cuando el tema ya no tenía las mismas consecuencias que habría tenido en otro momento, lo describió con una precisión que el tiempo no había podido erosionar. Dijo que María Félix esa tarde fue la única vez que la vio ser completamente María Félix, sin ninguna de las capas que normalmente tenía encima. Sin la doña, sin la actriz, sin la mujer pública que el mundo conocía, solo la persona, y que la persona, ese 15 de abril, tenía el aspecto de alguien que acaba de perder algo que no puede decirle a nadie que perdió. Lo que exactamente había ocurrido entre Pedro Infante y María Félix durante el rodaje de Tizoc es algo que ninguna fuente primaria permite establecer con la certeza documental que el rigor periodístico requeriría. Los testimonios que llegaron de personas que estuvieron en el set son fragmentarios. Los que hablan de María Félix son indirectos en el sentido de que ninguno de ellos fue confidente directo de la doña, sino personas que la observaron desde el entorno del trabajo. Pero hay ciertas cosas que esos testimonios producen con una consistencia que es difícil de ignorar. Que lo que había entre los dos en ese set era de una naturaleza diferente a la de la relación ordinaria entre actores que trabajan juntos. Que Ismael Rodríguez lo sabía y tomó la decisión de dejar que existiera porque lo que producía en la pantalla era lo que la película necesitaba. Que las personas de producción que tenían acceso a los espacios donde los dos interactuaban fuera de las escenas, describían algo que tenía la textura de las cosas que existen entre personas que han encontrado algo en el otro que no esperaban encontrar. Que María Félix habló de Pedro Infante en los años siguientes de una manera que era diferente a la manera en que hablaba de otros actores con quienes había trabajado. María Félix habló de Pedro Infante en pocas entrevistas a lo largo de los 45 años que vivió después de su muerte. Pocas, pero no ninguna. Y las que dio producen algo cuando se ponen juntas y se leen con atención. En una entrevista de los años 60, preguntada sobre las personas que habían sido importantes en su vida, mencionó a Pedro Infante con una brevedad que era específica. No lo evitó.
pero lo nombró de una manera que terminaba la conversación sobre ese tema, de la misma manera en que ciertas puertas se cierran cuando uno las abre un momento y después las cierra antes de que el otro pueda pasar. En una entrevista de los años 80, preguntada directamente sobre su experiencia filmando Tizoc, dijo que había sido la película más difícil de hacer de su carrera. La pregunta inmediata del entrevistador fue sobre las razones de esa dificultad, y María Félix respondió con una frase que el entrevistador recordó décadas después porque tenía la calidad de las frases que no se olvidan. Dijo que ciertas cosas difíciles no son difíciles porque son malas, son difíciles porque son demasiado reales. No explicó más. El entrevistador no preguntó más. En los años 90, cuando María Félix era ya una figura que la Ciudad de México y el mundo de la cultura latinoamericana habían convertido en una especie de leyenda viviente, concedió entrevistas con la generosidad de quien sabe que lo que dice en ese momento tiene un valor histórico que no había tenido antes. Habló de su vida, de sus películas, de los hombres que habían pasado por su vida y de lo que cada uno representaba. Y en alguna de esas entrevistas, cuando el nombre de Pedro Infante llegó de la manera en que llegaba, inevitablemente dado que habían filmado juntos, María Félix dijo algo que los que la escucharon sintieron como diferente al tono general de la conversación. Dijo que Pedro Infante había sido el único hombre que había conocido que era completamente real. No grande, no famoso, no talentoso. Real. La distinción que hizo entre esos adjetivos, que podría parecer menor pero que en el contexto de lo que María Félix valoraba y de lo que generalmente encontraba en las personas que la rodeaban no lo era, tenía un peso específico que los que la escucharon reconocieron, aunque no supieran exactamente qué hacer con él. La realidad de Pedro Infante que María Félix nombró así, era algo que las personas que lo conocían de cerca reconocían inmediatamente. Pedro no tenía capas en el sentido de los que construyen una presentación al mundo que es diferente de lo que son. Lo que se veía de Pedro era lo que había, con la complejidad y las contradicciones que cualquier persona real tiene, pero sin el barniz que las personas que han aprendido a manejar su imagen pública tienden a desarrollar. Eso, para María Félix, que había vivido durante décadas rodeada de personas que eran más imagen que sustancia, que había navegado el mundo del espectáculo con la conciencia de que la mayoría de lo que ese mundo producía era construcción y no realidad, era algo extraordinariamente raro. Un hombre que era real y que además era Pedro Infante. Los 45 años que María Félix vivió después de la muerte de Pedro tuvieron la plenitud de una vida que siguió siendo lo que había sido. Se casó de nuevo. Alex Berger, el banquero francés, fue su marido durante casi 2 décadas. Vivió en México y en París. Siguió filmando, aunque con menor frecuencia que en los años de su gran carrera mexicana. Siguió siendo la doña en el sentido de que su presencia en cualquier espacio seguía produciendo lo que su presencia siempre había producido. Pero los que la conocieron en esa larga etapa posterior notaron algo que las personas que la conocieron antes de Tizoc podían comparar. Una reserva específica. No tristeza. No el tipo de melancolía que produce el luto que no se resuelve, sino una reserva, un espacio dentro de ella que existía pero que no tenía acceso público. Los que lo notaron y que lo comentaron entre sí, en las conversaciones privadas que las personas que están cerca de las figuras públicas tienen cuando saben que esas conversaciones no van a llegar al mundo exterior, lo asociaban con algo que ocurrió en un set de cine en 1956, sin poder probarlo, sin tener más que la observación y la intuición que produce años de conocer a alguien de cerca. La fotografía que encontraron en el cuarto de María Félix el 8 de abril de 2002. Esa fotografía, cuya existencia llegó a través de uno de los canales que permiten que ciertos detalles de las vidas privadas de las figuras públicas lleguen al mundo exterior, aunque no estén en los registros que ese mundo exterior suele consultar, dice algo que los argumentos y los testimonios solo pueden sugerir. Dice que durante 45 años, María Félix eligió tener cerca algo que nadie más sabía que tenía cerca. Una fotografía de Pedro Infante, no como el ídolo que aparecía en los carteles, sino como la persona que fue tomada en el set cuando no había cámaras de prensa, no había público,
No había la performance que la presencia del mundo exterior produce siempre en las personas de su magnitud. La fotografía de alguien en su manera de ser real, que era la única cosa que María Félix dijo que Pedro Infante tenía y que ella encontraba tan rara, lo real. La pregunta que esta historia produce, la que el conjunto de lo que hemos contado esta noche hace inevitable, es una que no tiene respuesta verificable, pero que merece formularse. ¿Qué habría sido la vida de María Félix si Pedro Infante no hubiera muerto el 15 de abril de 1957? Si hubieran tenido más tiempo, si las condiciones que rodeaban a los dos en ese momento de sus vidas hubieran podido resolverse de otra manera, esas preguntas no tienen respuesta. Son las preguntas de la historia que no ocurrió, porque la historia que sí ocurrió la interrumpió. Pero son preguntas que María Félix, que vivió 45 años más que Pedro, tuvo todo el tiempo del mundo para hacerse, y que tal vez se hizo guardando una fotografía en el cuarto donde nadie la vería. Hay algo en Tizoc que los críticos de cine que analizaron la película en los años posteriores describieron de maneras que sin el contexto de lo que estamos contando esta noche tenían sentido como análisis cinematográfico y que con ese contexto tienen una dimensión adicional. Las escenas entre Tizoc y María en la película tienen algo que excede la historia que el guión cuenta. El guión cuenta un amor imposible.